Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesús vino y nos enseñó el camino al Padre, gloria al Señor, y Él vino y venció por nosotros. Es cierto que murió, pero al tercer día también resucitó, se levantó entre los muertos con poder y gloria y nos dio la victoria sobre el pecado, gloria al Señor. Y qué hermoso entender esto y reconocer lo que el Señor hizo por nosotros con aquel sacrificio en aquella cruz. Gloria al Señor, es algo hermoso. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, o decía un hermano, no dice, está escrito la palabra de Dios, Lucas 24, 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Gloria al Señor, gloria a Dios. Qué hermoso lo que la palabra de Dios nos describe. Cuando aquellas mujeres fueron al sepulcro de Jesús, dice que iban a ungir el cuerpo del Señor, iban a llorar. Ellas iban pensando también, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién nos va a remover la piedra? Pero dice que cuando llegaron ahí, la piedra estaba removida, gloria al Señor, porque el Señor ya había resucitado con poder y gloria, gloria al Señor. Y cuando acontece esto, dice que aparecieron unos varones con vestiduras resplandecientes y le dice a estas mujeres, eran ángeles, le dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor. Él ha resucitado como lo había dicho, gloria a Dios. Y es algo hermoso lo que la palabra de Dios nos describe, lo que la palabra de Dios nos relata, gloria a Dios. Y es algo bien lindo que nosotros disfrutemos de esto glorioso, esto que aconteció hace 2016 años, que hasta el día de hoy ha sido trascendental, porque hasta el día de hoy se sigue hablando de la resurrección del Señor, y hay muchos que todavía siguen buscando el cuerpo, pero el Señor resucitó, pero un día también Él va a venir como Él lo ha prometido. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu paciencia. Gracias, papá, porque a pesar de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Dios mío, tú nos sustentas con tu mano de poder, tú nos guardas, tú nos ayudas en nuestro diario vivir para que nosotros podamos vencer, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos adoración, Padre, en esta mañana, y te decimos gracias, Señor, gracias por ser tan bueno, gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo para que Él en un sacrificio máximo, Señor, se entregara por amor a nosotros y nos diera salvación y vida eterna. Gracias, Padre, porque Jesucristo nos abrió el acceso hacia ti, Señor. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos la honra, te damos la gloria, adoración y alabanza, porque tú eres tan bueno, Dios mío, y tú te lo mereces. Gracias, Dios, gracias, Dios. Hoy, hermanos, estamos contentos, estamos agradecidos con Dios en esta mañana. De veras que el Señor ha sido fiel. Estamos festejando un día que es tradicional aquí en México, que es el día 2 o Día de Muertos, todo eso que mucha gente se acerca por ahí a los panteones, viene yo no sé, a limpiar ahí la lápida, la sepultura de su familiar, de su ser querido. Y es bueno, de hecho es una tradición aquí en México eso, y yo me imagino que no nada más en México, ha de ser en lugares que a lo mejor en otros lugares que lo han de usar también así, de que se dan un tiempo para ir más que nada a estar ahí con su ser, con los restos de su ser querido ahí en el panteón, y ahí a lo mejor se junta la familia, conviven,
se acuerdan de su familiar. Y bueno, es alguna tradición. Pero en esta mañana yo no es tanto que les quiera hablar de lo que hacen aquí en México, porque pues sabemos que los medios hablan de eso y se hace la propaganda, se hace la promoción y todo eso. Pero yo les quiero hablar de la esperanza de resurrección que hay en Cristo Jesús. Esperanza y resurrección en Cristo Jesús. Mire, por ejemplo, a lo mejor hay algunos de nosotros en esos días que tienen un ser querido ahí en el panteón y hoy le va a tocar ir a estar ahí, ir a limpiar el terreno, a limpiarle ahí, a pintar, no sé. Y usted se empieza a acordar y de repente se entristece y le da tristeza porque se acuerda y usted dice, pues ya no lo tenemos con nosotros. Pero yo le voy a decir algo, hay una esperanza para nosotros que estamos respirando y para todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Y eso es lo lindo, y yo me gozo porque el Señor es hermoso y el Señor, Él nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Él tiene, gloria al Señor, todo bajo control. Nosotros somos los que hay veces no entendemos sus designios, no entendemos lo que Él ha determinado. Y me gustaría leer un poquito en Juan 5:25. Gloria a Dios. Juan 5:25 nos describe nuestro Señor Jesucristo, o nos describe Juan lo que el Señor Jesucristo un día Él declaró, las palabras que Él dijo. Y Juan 5:25, en esta mañana el tema, esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Sí, porque muchas veces pensamos que ya morir y ya se acabó todo, y no es cierto, porque todavía hay una esperanza de resurrección para el que muere en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Es algo hermoso. Y mire, yo le quiero leer un poquito para todo aquel que esté escuchando. A lo mejor vas en tu carro y vienes llegando aquí a Linares, o vas en tu carro, vas rumbo al panteón y te vas acordando de tu familiar, o yo no sé. Yo te quiero decir, esperanza de resurrección en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Juan 5:25. Gloria a Dios. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué hermoso. La palabra de Dios. Yo no sé, muchos no creen. Muchos no creen, muchos son, yo no sé, ateos, escépticos, no creen lo que la palabra de Dios nos dice. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y es clara. La palabra de Dios convierte el alma. Y es algo hermoso la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, ahora sí, es la verdad de Dios. Gloria al Señor, esa es la verdad. Me fijaba yo en los comentarios que hicieron algunos líderes, ahora sí, pues se pudiera decir, que han impactado en la sociedad a muchos. Por ejemplo, ¿qué diríamos? Yo no sé si usted sabía lo que dijo Mahoma antes de morir. Mahoma dijo antes de morir que no sabía el propósito de la vida, imagínense. Por eso yo le estoy diciendo, la palabra de Dios es hermoso, la palabra de Dios convierte el alma, la palabra de Dios trae esperanza. El evangelio son las buenas nuevas del reino, son las buenas noticias. La palabra de Dios no son malas noticias, son buenas noticias. Solamente aquel que quiere vivir en el pecado le desagrada la palabra de Dios porque le estorba para sus planes perversos. Pero la palabra de Dios es algo hermoso, gloria al Señor. Y Mahoma, antes de morir, Mahoma dijo que no sabía el propósito de la vida, imagínense. Y ese líder religioso, yo no sé de muchos. Buda dijo a sus seguidores antes de morir,
busquen la verdad. Qué tremendo. O sea, Buda les dijo, les estaba diciendo inconscientemente, o yo no sé, les estaba diciendo, busquen a Cristo porque Cristo es la verdad. Confucio, el líder de allá de China, por allá aquellos lugares, Confucio dijo, yo no soy el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Mire qué hermoso, gloria al Señor. O sea, estos no sabían, ahora sí como hablamos aquí, no sabían ni qué rollo. Pero Jesucristo sí sabía de dónde había venido y el propósito que traía. Y Él sabía que venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él sabía que venía a traer salvación y vida eterna a todo aquel que creyera en Él. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El Señor sabía, y el Señor en una ocasión, el Señor les dice, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la doy. Por amor a todos nosotros, por amor a ti que estás escuchando, por amor a la humanidad, es lo que estaba expresando el Señor. A mí nadie me quita la vida, yo la doy. Y así como yo la pongo, también tengo el poder para volverla a tomar. Y Él lo cumplió, porque la palabra de Dios se cumple. Ahorita que empezaba a leerles, gloria al Señor, Lucas 24, 1 al 9, las mujeres se quedaron sorprendidas porque Jesucristo ya no estaba en la tumba. Él había resucitado como lo había dicho. Bendito sea Dios. Y esto es lo lindo, amigos, hermanos, yo no sé, todo aquel que está escuchando, esto es hermoso. Es más, se lo voy a decir así, hay muchos ateos, escépticos que han atacado la muerte y la resurrección de Jesucristo, han atacado la palabra, y muchos han acabado convencidos que la palabra es verdad, que el Señor existió, que el Señor murió, que el Señor resucitó y que Él viene. Gloria al Señor. Entonces, de eso te quiero hablar un poquito en esta mañana. Juan 5:25, lo que te estaba leyendo, Jesucristo le dijo, viene la hora, y ahora es, cuando los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y saldrán de las sepulturas, saldrán de los sepulcros, algunos según sus obras para recompensa y otros pues triste para condenación. Y a mí me gusta la palabra de Dios porque la palabra de Dios es viva, es clara y es eficaz. Solamente el que no quiere venir a la palabra de Dios con humildad, pues no quiere aceptar la verdad de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Gloria al Señor. Lucas 7:11, por lo que estamos hablando de que venía la hora, y la hora era de que los que estaban en las sepulturas iban a escuchar la voz del Hijo del Hombre, iban a resucitar, iban a escuchar la voz de Jesús, e iban a salir de los sepulcros. Pero me gusta también porque en Lucas 7:11, la autoridad que tenía Jesús, aún antes de morir y de resucitar, Jesucristo tenía una autoridad que ningún otro líder ha tenido, o que ningún otro hombre ha tenido. Gloria al Señor. Y Lucas 7:11, dice la palabra de Dios que un día Jesús iba entrando o pasando por la ciudad de Naín, y ahí le salió una mujer viuda, la viuda de Naín, y dice que esta mujer llevaba a enterrar a su hijo. Y dice que cuando Jesús la vio, Jesús se compadece de ella y le dice, mujer, no llores. Pero no llores, no diciendo, no que Jesús no entendiera su dolor, sino porque Jesús sabía lo que iba a pasar en ese momento. Y Jesús dio la palabra de resurrección, y el que estaba muerto, el hijo de la viuda de Naín, resucitó, porque Jesús tenía el poder en los labios. Él era la verdad de Dios, Él era el camino y Él era la vida, y dio la palabra de resurrección, dio la palabra de vida, y el que estaba muerto, el hijo de la viuda de Naín, se levantó, gloria al Señor, y los que estaban ahí alrededor, porque ya lo llevaban a enterrar. Yo no sé, me imagino como la capilla del Ángel, si hubiera sido en aquellos tiempos y que hubiera sido por aquí, lo sacaron de la capilla del Ángel, iban todos en la marcha fúnebre. Cuando Jesús venía y se los topa, se los encuentra Jesús, y Jesús da la palabra de resurrección sobre aquel que iba en la caja, o yo no sé si había cajas ya en aquellos entonces, a lo mejor lo llevaban embalsamado, pero sobre el que estaba muerto, Jesucristo dio la palabra de resurrección, y el que estaba muerto se reincorporó. Gloria al Señor. Palabra de Dios. Gloria a Dios. Yo sé que la palabra de Dios
es literal, es simbólica y es espiritual, pero aquí está la palabra de Dios hablando, gloria al Señor. Y el que estaba muerto se incorporó y se levantó, gloria al Señor. Y me gusta también Juan 11:25, gloria al Señor. Juan 11:25 dice la palabra de Dios que un día mandaron llamar a Jesús sus hermanas Marta y María, porque Lázaro estaba enfermo y Lázaro, la enfermedad que tenía pues era peligrosa y Lázaro podía morir. Lo mandaron llamar, pero Jesús se tardó 4 días en llegar y Lázaro murió. Y cuando Jesús llegó, en Mateo 11:25 o 11:24, Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, porque Jesús le había dicho: Marta, tu hermano resucitará. Y ella le dice: sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, en la resurrección de los muertos. Y Jesús le dice, gloria al Señor, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso estos hombres, Confucio, Mahoma y aquellos hombres de la antigüedad, Buda, no sabían nada. ¿Por qué? Porque ellos tenían que haber venido a Jesús para que hubieran entendido el verdadero sentir de la vida, porque la vida solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, Dios nos dice: ¿lo crees? O Jesús le pregunta a Marta: ¿lo crees? Y aquí es la misma pregunta que Dios nos hace a nosotros: ¿lo crees? Porque yo lo creo, yo sé. Por ejemplo, está mi abuelita por ahí en el panteón, pero yo sé que un día mi abuelita murió en la fe, creyendo en el Señor. Y yo sé que viene el día, viene la hora de que un día el Señor va a dar la voz desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo sé que un día mi abuelita se va a levantar de ahí, gloria al Señor, porque el Señor tiene el poder para hacerlo y Él lo ha prometido. Y esa es la esperanza de resurrección que nosotros los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y estamos esperando en esa promesa, estamos esperando en esa palabra, gloria a Dios. Y eso es lo que nos mantiene firmes en nuestra fe, que estamos creyendo, estamos confiando. Y me gusta porque más adelante en el 39 está pasando esto. Imagínense, tiene 4 días de muerto, ya lo habían llevado a enterrar. De hecho, hasta Marta le dice: Señor, si hubieras estado aquí, como una forma de reclamo, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no hubiera muerto. Qué tremendo, imagínense. Llegó el maestro ahí y en vez de que lo reciban: oye, pues qué bueno que viniste a darnos el pésame, o yo no sé, lo reciben con reclamo. Pero el Señor, como Él era todo amor: no te preocupes, tu hermano va a resucitar. Por eso he venido yo aquí, para resucitarlo. Es más, por eso me tardé 4 días, para que se convencieran de que estaba bien muerto y que vean que yo tengo el poder, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, para que vean el poder que en mí está. Gloria al Señor. Y dice en el 39, dijo Jesús: quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, llegue ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Gloria al Señor. Este es el poder de resurrección que había en Jesucristo y que hay en Jesucristo. Y Él lo va a hacer un día. Él va a dar la palabra desde el cielo y los que murieron en Cristo resucitarán. Gloria al Señor. Él tiene el poder para hacerlo. Gloria a Dios. Pero yo te empecé leyendo Juan 5:25, cuando Él decía que venía esa hora. Y esa hora estaba el Señor hablando
en un término ahora sí que estaba por cumplirse, un término profético, y esa palabra se cumplió. Y esto es lo hermoso, la palabra de Dios. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios, cuando uno se acerca a la Biblia, uno tiene que acercarse en fe. Uno tiene que dejar afuera, ahora sí, que la ideología del hombre. Uno tiene que dejar ahora sí el raciocinio humano, humanista. Y uno tiene que acercarse a Dios por fe. Gloria al Señor. Es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Porque una cosa les voy a decir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú te vas a acercar a la palabra de Dios, no te vas a acercar para contender, para discutir, para cuestionar. Tú te vas a acercar en fe. Y si tú te acercas en fe, Dios te va a revelar su palabra por medio de su Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu Santo, para ayudarnos a entender las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de Dios. Y yo te leía Juan 5:25, cuando dice, y viene la hora, y la hora es, gloria al Señor, que los que están en las sepulturas oirán la voz del Hijo del Hombre y resucitarán. Gloria al Señor. Y miren lo que pasó, gloria a Dios, porque esto se cumplió y se va a cumplir otra vez, gloria a Dios. Mateo, gloria a Dios, 27, dice la palabra, y para todos aquellos que estén por ahí en su casa y que tengan ahí su Biblia y tienen la oportunidad de ir y sacar su Biblia, pueden leer conmigo en esta mañana, porque no vengo a contarte cosas de mí, no vengo a contarte chistes, no vengo a hablarte de alguna bebida refrescante, no vengo a hablarte de un producto, yo no vengo a anunciarte, a hacerle propaganda a nadie. Yo vengo a hablarte las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del reino, que eso es lo que quiere decir Evangelio, buenas noticias, lo que Dios está hablando hoy a tu vida, que hay esperanza en Jesucristo. No importa, además te lo voy a decir así, a lo mejor tú estás enfermo y a lo mejor te han dicho que a lo mejor vas a morir. Yo te quiero decir, no podemos desacreditar a la ciencia médica y atacarlo, porque la ciencia médica no podemos ignorar y decir que no ayuda. La ciencia médica a veces que ayuda, da un medicamento y la gente se lo toma bien y le da resultado. Pero yo no quiero desacreditar la ciencia médica, pero la ciencia médica hay veces que dice, ¿sabe de qué, señor? Tristemente le quiero dar esta noticia, pero el cáncer lo ha invadido y ya no hay solución, y pues ya nomás esperamos lo trágico, y pues en pocas palabras y sin rodeos, pues usted va a morir. Pero te quiero decir, eso lo dice la ciencia médica y es respetable, porque ellos para eso se preparan, para eso estudian. Pero cuando la ciencia médica dice que no se puede, o me imagino yo cuando llevaban a aquel hombre, aquel joven de hijo de la viuda de Naín, o a Lázaro, pues la ciencia había dicho, está muerto y está bien muerto, y ya no se puede hacer nada. Pues cuando la ciencia dice que no se puede, Jesucristo aparece en el escenario y Jesucristo da la palabra de resurrección, o Jesucristo da la palabra para que pase un milagro en tu vida, y el milagro pasa, gloria al Señor, porque Él tiene ese poder. Y es un poder que a través de los tiempos los hombres perversamente han querido debilitar o han querido decir que no existe, pero existe y sigue vigente el poder de Dios. El Señor sigue haciendo maravillas, el Señor sigue haciendo milagros, y esa es nuestra esperanza de resurrección, gloria a Dios. Que aunque la ciencia pudiera decir que ya no se puede, si Jesucristo dice que sí se puede, sí se puede. ¿Y quién se puede resistir a la voz del Señor? Dijeron aquellos hombres en Mateo 8:23 en adelante, dijeron, ¿y quién es este que aún hasta los vientos y la mar le obedecen? Gloria al Señor, Él tiene el poder para hacerlo, y la palabra de Dios se puede cumplir en tu vida. Pero fíjate, yo te quiero hablar, esto fue algo profético que se cumplió y se va a cumplir, y en eso estamos esperando nosotros. Mateo 27:50. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron
a muchos. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Por eso yo le invito a usted que está en su casa, que abriera su Biblia si tiene la oportunidad, y que usted vea con sus ojos el poder de resurrección que hay en Cristo Jesús. Mire, cuando la sangre de Cristo, las gotas de la sangre de Cristo caían a tierra, estaba pasando algo sobrenatural ahí, porque la sangre de Cristo en la tierra, derramada en la tierra, estaba trayendo vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios, estaba trayendo vida y estaba habiendo un avivamiento tremendo. A lo mejor naturalmente el hombre no lo entendía, pero espiritualmente estaba pasando algo glorioso. Bendito sea el Señor. Y esto se cumplió, lo que Juan 5:25, Jesucristo había dicho. Mateo es el cumplimiento. Mateo 27:50 en adelante es el cumplimiento, porque cuando el Señor entrega el Espíritu, dice que muchos de los cuerpos de los santos que habían estado en los sepulcros, cuando el Señor entregó el Espíritu, se levantaron. O sea, ya no pudieron estar ahí en la tumba. Se levantaron y aparecieron a muchos en aquella santa ciudad de Jerusalén. Algunos vieron a sus muertos resucitados. Gloria al Señor. Es algo tremendo. Por eso le digo, yo no sé si usted lo crea, esto es para el que lo cree. La palabra de Dios es para el que lo cree, tiene que creerlo. Jesucristo le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le pregunta: ¿crees esto? Y hoy el Señor te pregunta también con su palabra: ¿tú lo crees? Esta es la palabra de Dios, bendito sea el Señor. La voz de Dios grabada en páginas de papel. Y esta palabra se cumplió, pero pudiéramos preguntarnos: ¿pero cómo va a pasar esto? ¿Cómo puede ser? Porque se pudiera preguntar uno: hermano, ¿pero cómo va a pasar? Por ejemplo, ahorita que yo les hablaba de mi abuelita, mi abuelita ya tiene como tres años y algo de que mi abuelita partió con el Señor, y pudiera preguntarme yo: ¿pero cómo va a ser esto, Señor? Es que, mi hijo, es como si el Señor me dijera con su palabra: mi hijo, yo tengo el poder para hacerlo. Yo soy el Dios creador del cielo y de la tierra. ¿No tendré el poder para resucitar a tu familiar? Pero, Señor, ¿pero cómo? El Señor tiene el poder. Yo le quiero leer un poquito para si usted se pregunta o se cuestiona: ¿pero cómo va a ser? Y que no se puede. Dios tiene el poder. Y esto es lo maravilloso de nuestro Dios. Es más, se lo voy a decir, antes de irnos más adelante a la resurrección de los muertos, hay mucha gente que cuestiona los milagros de Dios. Ni viendo los papeles del médico creen. ¿Pero sabe por qué? Porque muchas veces lo que opera en los hombres es la incredulidad. Y hay veces la sanidad ha pasado, el milagro ha pasado, y la gente sigue cuestionando el poder de Dios. Pero yo te quiero hablar con su palabra, no de mí, sino con su palabra. Te quiero hablar del poder de Dios y lo que Dios dice con su palabra que Él puede hacer. Y yo le quiero, mire, en esta mañana, 1 Corintios 15:35. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a tratar de darle a este tema, tratar de acabarlo, porque este tema es algo muy potente, muy bonito. 1 Corintios 15:35. Mire lo que nos describe 1 Corintios 15:35, porque si nos podemos preguntar: ¿y cómo va a ser esto? ¿Cómo va a pasar? Yo te quiero decir: Dios tiene el poder. Para eso apareció Jesucristo, para tomar el poder y poder, gloria al Señor, que esto fuera realizado para nosotros, porque esta promesa es para nosotros, para los que creen, el poder de resurrección, la esperanza de resurrección que hay en Cristo Jesús. Y mire lo que dice, porque la palabra de Dios, hermano, es clara. Antes de que tú te preguntaras: ¿y cómo va a ser esto? Dios ya tenía la respuesta. Mire lo que dice 1 Corintios 15:35. Pero dirán algunos se preguntarán, como ahorita les estoy diciendo, pero dirán algunos: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Pero cómo va a ser esto? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo van a resucitar? ¿Con qué cuerpo van a venir? Y dice la palabra de Dios en el 36: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y nos empieza a escribir, o sea, cuando tú siembras algo, cuando tú siembras maíz, frijol, pues tú sabes que sembraste una semilla, pero cuando este producto o esta semilla entra a la tierra, esta semilla tiene que morir en la tierra. Y ya no viene igual, ya no va a salir igual, o no la vas a ver igual como tú la enterraste, como tú la sembraste.
Y eso es lo tremendo de Dios. Y eso es lo que Dios nos habla, sabiduría de Dios, poder de Dios. Él tiene el poder. Los hombres, mire, imagínense hoy la tecnología como está. Dicen que hoy los hombres en los laboratorios pueden estar clonando animales y que van a empezar a clonar a hombres y tantas cosas. Hay otras cosas que están pasando, que de repente si alguien quiere un bebé, usted puede ir a un laboratorio y le dice, pues quiero un bebé con los ojos azules y así, que sea güerito, y usted le describe el bebé. Y estos científicos, yo no sé cómo le hagan, pero le hacen un bebé así como usted lo quiere. Si estos hombres mortales o insignificantes como usted y yo, de carne y hueso, tienen este poder para hacer estas cosas, ¿usted cree que imagínense el poder de Dios? El poder de Dios sobrepasa el entendimiento humano. Por eso la palabra de Dios nos describe que las cosas de Dios, como son espirituales, se tienen que discernir espiritualmente. Pero dice la Biblia que el hombre natural no puede percibir las cosas del espíritu porque es natural. Y las cosas del espíritu son espirituales, se tienen que discernir espiritualmente. O sea, usted viene carnalmente. ¿Y cómo va a ser esto? Y se preguntarán algunos, ¿y cómo va a ser esto? Él tiene el poder. Gloria al Señor, porque Él es la vida. Él hizo este planeta con su palabra, con su poder, y Él tiene el poder para cumplir esto que Él ha hablado, esta esperanza de resurrección que hay para todo aquel que en Él crea. Y dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. O sea, para todos aquellos que están escuchando y que a lo mejor también están leyendo la Biblia ahí, aquí la palabra está la respuesta. Cuando tú siembras la semilla, no es el mismo grano el que va a salir, sino que sale aquel fruto. Y es así. Por eso Juan 5:25 dice que viene la hora, y la hora es cuando los que están en los sepulcros resucitarán, o sea, se levantarán de los sepulcros, y algunos para ser recompensados según sus obras y otros para condenación. Imagínense, dice en el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto es palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice, gloria a Dios, aquí nos está aclarando la palabra de Dios. Y en el 42, ahí en 1 Corintios 15:42 dice, así también es la resurrección de los muertos. Por lo que estábamos hablando de la semilla, ya no sale la misma semilla, sino que sale un fruto. Y es Dios el que le da el cuerpo como Él quiere, porque es Dios el que tiene el control. En el Génesis Dios dijo que produzca toda semilla según su especie, y los peces y todo también. El Señor empezó a dar la palabra. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Bendito sea el Señor. Mire lo que es la palabra de Dios. O sea, no vamos a salir iguales. Yo no sé cómo Dios le vaya a hacer, pero Él tiene el poder con su espíritu vivificante para levantarnos de ahí de las sepulturas y para hacer la obra, o para hacer lo que Él dijo con nosotros. Esa esperanza de resurrección que hay en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Primera de Corintios 15:26 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea, la muerte ahorita está operando. Pero hermano, ¿cómo vino la muerte? La muerte fue la consecuencia de la desobediencia del ser humano. El hombre pecó, transgredió y abrió la puerta que la muerte viniera y causara estos estragos que ha hecho a través de los tiempos con nosotros. Hay veces que nos duele perder un familiar, pero el culpable fue el pecado, el culpable fue la desobediencia. Pero por eso Cristo vino y se hizo obediente, vino y se sometió a la voluntad del Padre para restaurar, para recuperar lo que se había perdido, para restaurar lo que se había dañado. Y viene algo, dice la palabra de Dios, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Es la muerte? Un día me preguntaba uno, ahora sí lo voy a decir, un día
por ahí por Reynosa, Tamaulipas. Me tocó evangelizar a un sicario y este sicario traía una muerte de oro colgada en el pecho. Y miró que yo le estaba hablando por ahí a una persona, les estaba hablando de Dios. Y este hombre enojado se me arrima y me dice: ¿qué opinas de mi niña? ¿Qué opinas O sea, me hablaba de la muerte, me dice: ¿qué opinas de mi muerte? Y yo no quería opinar, pero a la mera hora que le digo: ¿sabes de qué? ¿Qué opino de tu muerte? La palabra de Dios dice que Jesucristo al tercer día se levantó entre los muertos con poder y gloria. Y la palabra de Dios nos dice también en Corintios: ¿dónde está sepulcro tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, pero gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo venció a la muerte con poder y gloria, y la muerte está vencida. Cristo la venció, la muerte no pudo retener al Señor. Eso es lo que opino. Yo camino con el poderoso. A lo mejor tú traes esa muerte colgada ahí en el pecho porque tú estás buscando protección por los negocios que estás moviendo, pero te quiero decir que el día de mañana que se te caiga el cantón encima, que se te caiga la casa encima, la misma muerte te va a pagar mal. Pero te quiero decir, Cristo es la vida eterna, gloria al Señor. Este hombre se enojó, se fue, pero de rato volvió y dijo: hermano, sí es cierto, tienes razón. Y te quiero decir, no es que yo tenga la razón, es la palabra de Dios. Y dice: cierto que ahorita la muerte está haciendo de la suya, por así decirlo, pero dice la palabra de Dios, mire lo que dice, mírelo, yo quiero que escuche esto. Estamos a lo mejor, por así decirlo, si yo hubiera muerto, estamos ahí en la tumba, la muerte da cuenta que se burla de nosotros. Ahí te tengo, Ángel, en esa tumba y eres mío, por así decirlo, pero viene la hora. Y la hora es que un día la voz de Cristo se va a oír en el cielo y Ángel se va a levantar de la tumba. La muerte no me va a poder detener, porque el Señor lo ha dado, lo ha dicho, y esa es la palabra de Dios. Yo no sé por qué hay veces se exaltan tanto a la muerte, y que la muerte esto, y que la muerte está derrotada. La muerte es una miserable, es una derrotada. Dice la palabra de Dios, mire, escuche, la muerte ya no opera en nosotros como antes. Ciertamente yo pudiera entregar este cuerpo hoy, pero yo tengo la esperanza de resurrección un día, porque Cristo lo ha hablado, no porque a mí se me haya ocurrido. Cristo lo ha dicho, y la promesa del Señor son para siempre, y son amén, son verdad. Y mire lo que dice la palabra de Dios: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Gloria al Señor. Es la muerte. Viene un día, la muerte y el diablo saben que ya le queda poco tiempo. Saben que el Señor, por así decirlo, ya está a punto de venir. El Señor ya está deseoso de venir por su iglesia. Y dice la palabra de Dios que ese va a ser un día glorioso. Y muchos de los que no han creído, hermanos, amigos, van a ver la gloria de Dios, van a ver el poder de Dios. Cuando Cristo venga por su iglesia, muchos se van a maravillar y en ese día se van a querer arrepentir y van a querer buscar a Dios y van a decir: ¿por qué no creímos? Pero ya va a ser tarde. Por eso Jesucristo hoy te dice: ¿crees esto? ¿Lo crees? Le preguntó a Marta y hoy te pregunta a ti: ¿lo crees? Yo lo creo, Señor. Bendito sea Dios, yo lo creo. Primera de Corintios 15:51. Dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto incorruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, no es en vano. Lo que el Señor ha dicho, el Señor lo va a hacer, Él lo va a cumplir.
La palabra de Dios es viva, es eficaz, es verdad. La palabra de Dios se va a cumplir. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. La palabra de Dios, hermano, o lo que Dios ha hablado, un día se va a cumplir. Mire lo que dice Primera de Corintios 15:12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis, gloria a Dios. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. En poca palabra, mire, yo le voy a decir, mi esperanza de resurrección es en Cristo Jesús. Pero dicen algunos que esto no es cierto. Pues si esto no es cierto, como dicen algunos, yo soy el más digno de conmiseración. Pero ¿sabe por qué aquellos no se pueden acercar a Dios? Porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios o que crea en esto, es necesario que crea que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Y dice la palabra de Dios, mire, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo Jesús todos serán vivificados. Él es mi esperanza de resurrección. Yo estoy esperando en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice la palabra de Dios: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor juntamente con ellos en las nubes. Gloria al Señor. Mire, qué potente. Mire, es más, si hoy fuera ese día que Cristo va a dar la voz allá en el cielo, la venida de Cristo, si ese día fuera hoy, los que andan por ahí festejando el día 2 de muertos, pudieran ver algo glorioso, pudieran ver las tumbas abrirse y salir ahí los que han muerto en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, esto es el poder de Dios. Y el poder de Dios solamente lo puedes entender espiritualmente. Pero yo no sé si tú has perdido un familiar, o alguien de los tuyos ha muerto en la fe del Señor. Él está esperando en Dios. Él murió creyendo y confiando que un día el Señor lo iba a levantar. Y yo creo eso. Fielmente yo creo que un día el Señor va a levantar a mi abuelita de ahí, de aquella tumba. Él tiene el poder. Y ahí esperamos. Y muchos a lo mejor nos critican, nos juzgan, a lo mejor nos dicen que estamos locos, pero esa es nuestra esperanza de resurrección. Y aunque hoy estuviera a lo mejor muriendo en un hospital, yo les predicaría que el Señor tiene el poder para sanarme, pero si Él permitiera que ahí acabara en aquel hospital, yo le dijera: el Señor tiene el poder y un día me va a levantar porque Él me lo ha prometido. Y moriría testificándoles la grandeza de Dios. Solo lo que le pido al Señor, si un día a mí me tocara estar en una situación de esas, que el Señor me dé la fortaleza para seguir hablando su palabra, para seguir hablando esta verdad de Dios. Y yo te quiero decir, si a lo mejor tú has perdido un familiar, un ser querido, yo quiero que en esta mañana el Espíritu Santo traiga consuelo a tu corazón, y te quiero decir que en Cristo Jesús hay esperanza de resurrección. A lo mejor estás enfermo, estás pasando una situación difícil y a lo mejor hasta piensas que a lo mejor
ya no hay esperanza y que te vas a morir. Te quiero decir que Él tiene el poder para obrar un milagro en tu vida. Pero si el Señor dijera, hoy es hasta aquí llegamos o hasta aquí llegas, créele a Cristo, porque como aquel ladrón en la cruz le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Él estaba ahí, sabía que iba a morir, pero dice la palabra de Dios que aquel hombre le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y por qué en esta mañana tú no le dices al Señor eso mismo? Le dices, Señor, yo creo, Señor. Creo que tú puedes sanarme, creo que tú puedes restaurarme, pero si así no fuera, Señor, yo quiero morir en esa esperanza de resurrección. Yo quiero morir creyendo que un día me vas a resucitar.